Hola a todos, hace unas semanas os traje un vídeo en el que hablaba de un estudio que se había realizado sobre la fiabilidad de distintas marcas de motos y en él os comentaba las marcas que según el estudio eran las más fiables, pero como os va el salseo, os interesaba más las marcas que eran menos fiables antes que las más. Y hoy vengo a traeros una segunda parte. Dentro intro. Os recuerdo un poco de qué va este estudio por si no habéis visto el vídeo anterior o no os acordáis. En el 2015, la Consumer Reports, que es una organización sin ánimo de lucro a favor de los consumidores, sacó el primer estudio real con una muestra suficiente sobre la fiabilidad de las principales marcas de motos que hay en el mercado. Os cuento un poco por encima cómo lo hicieron para que entendáis las cifras que saldrán en este vídeo. Han cogido una base de 12.300 motos con fecha de fabricación de entre 2008 y 2014 y les han hecho un seguimiento a lo largo de 12 meses. En base a las reparaciones que se han tenido que hacer a esas motos en los 12 meses del estudio, han sacado una media del porcentaje de fallo que es propenso a dar cada una de las marcas. Como veis, es bastante sencillito, pero hasta el momento no se había hecho nunca con un número de motos tan importante. Os dejo el enlace al estudio completo en la descripción del vídeo por si alguien quiere consultarlo. Ahora que os he explicado que el estudio no lo hice yo, si tenéis cualquier queja en cuanto a los resultados que arroja, ya sabéis, le mandáis una carta a los yankees y sobre todo no matéis al mensajero, es decir, yo. Y ahora vamos con lo que hemos venido todos a ver, el top de las 5 marcas de motos menos fiable del mercado. En quinto lugar tenemos las Harley Davidson, con un porcentaje de fallos del 26%. Si al hablar de marcas de motos hubiera una que no necesita presentaciones, esa sería Harley Davidson, una marca norteamericana fundada en 1903 en Milwaukee y que ha contribuido más que ninguna otra al avance de las motocicletas a principios del siglo XX. En cuarto lugar tenemos las Triumph, con un porcentaje de fallos del 29%, la marca icónica inglesa con infinidad de modelos que han sido siempre los mejores representantes de la clase. En tercer lugar tenemos las Ducati, con un porcentaje de fallos del 33%. Aquí ya empezamos con cifras bastante alarmantes. Hablamos de que cada 3 motos Ducati que habían en el estudio, una de ellas se averió durante el año que duró, una cifra que da que pensar sobre la marca italiana. En segundo lugar tenemos las BMW, con un porcentaje de fallos del 40%. Repito, un 40%, ¡qué barbaridad! Llama mucho la atención que una marca que lleve la friolera de 100 años haciendo motos siga teniendo tantos fallos. Curioso cuanto menos. También os digo que yo, aún sabiendo eso, la R18 me la compraba. En primer lugar, como la marca menos fiable del estudio, tenemos las Can-Am, con un porcentaje de fallos del 42%. Pese a no ser una marca muy arraigada en España, se trata de una marca que fabrica buggies, quads, todoterrenos y también motos. Es una cifra alarmante cuanto menos. Un dato muy curioso que también arroja el estudio es que no guarda relación directa la satisfacción del cliente de la marca con la fiabilidad de esta. Por ejemplo, los clientes de Harley Davidson tenían un porcentaje muy alto de satisfacción con la marca, superior al de los propietarios de Honda. Pese a que sus motos se averiaban, de media, más del doble, los dueños de Harley estaban más contentos con sus motos. Y recuerden, si vuestra experiencia con una marca de las que sale en el vídeo es contraria a los datos que salen, ya sea mejor o peor, no quiere decir que esté mal el estudio, sino que probablemente habéis tenido algo de suerte o de mala suerte. Los estudios estadísticos cogen muestras tan grandes, más de 12.000 motos en este caso, para poder reflejar una media relativamente fiel a la realidad. Nuestras experiencias con las motos no suelen reflejar nada a nivel estadístico al menos. ¿Qué os ha parecido? ¿Os sorprende alguna de las marcas que salen en el vídeo? Para mí, la gran sorpresa ha sido desde luego BMW. Siempre se ha hablado de que daban algún que otro problemilla, pero es que su media de fallos es casi 4 veces superior al de Yamaha. En fin, sorprendente cuanto menos. Bueno chicos, esto va a ser todo, espero que os haya gustado este vídeo y sin más, me despido ya de vosotros y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! Este es el Instagram del canal, lo podéis buscar como Arzoru y en él subo principalmente vídeos de cosas que me pasan detrás de las cámaras, fotos con perretes, que siempre viene bien ver alguna para alegrarte el día, fotos de motos, más fotos de motos, vaya, más fotos de motos. Y algún que otro meme o vídeo que no puedo subir a YouTube por temas de copyright de canciones o cosas por el estilo.
Si os interesa, echad un vistazo y si os gusta, seguidme ahí. Siempre aviso sobre nuevos vídeos o hago encuestas por Instagram, por lo que si os mola el contenido del canal, también os molará el del Instagram.